Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros, diputados, ¿quién suscribe? Diputado Rubén Terán Águila, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción primera, 47, 48 y 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como 9, fracción segunda y 10, apartado A, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del mismo, así como por demás disposiciones relativas y aplicables, someto a consideración respetuosamente del Pleno de esta soberanía a la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala en los siguientes términos. Es menester que el Poder Legislativo dote de herramientas jurídicas a las instituciones y autoridades que estén a cargo de la conservación, el mantenimiento, difusión, protección de datos y máxima publicación, como son todos aquellos documentos cuyo contenido sea de carácter público. A razón de ello es que, de los ejercicios legislativos previos, se emitió la Ley de Archivos de Tlaxcala, misma que por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser armonizada en virtud de la vigencia de la Ley General de Archivos. Por lo tanto, nuestra entidad federativa deberá estar a la vanguardia en materia de archivos existente, por lo que es necesario reformar nuestro ordenamiento secundario estatal. De manera general, se expone en el cuerpo de mi iniciativa los criterios y razonamientos contenidos en la sentencia dictada por el Tribunal de Pleno de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto en la acción de inconstitucionalidad 93/2021. Como antecedente, comento que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 11, fracción cuarta, 21, fracción tercera, 38, 72, 73, 74, 75, 80, 95, 98 y quinto transitorio de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, publicada el 10 de mayo del 2021. Afirma que el INAI que se transgrede el derecho de acceso a la información pública en el ámbito de atribuciones legislativas y con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Tlaxcala y el Reglamento Interior del Congreso, se propone esta iniciativa para así dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de la acción de inconstitucionalidad 93/2021. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Por lo que me permito realizar de manera muy sucinta las reformas antes mencionadas, toda vez que la presente iniciativa se encuentra publicada ya en la Gaceta Parlamentaria. Proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman el artículo 3 y la fracción tercera del artículo 64. Se adiciona la fracción cuarta bis al artículo 11, un párrafo final al artículo 38, una fracción décima al artículo 64, un párrafo segundo al artículo 80, el artículo 95 bis, el artículo 97 bis, el capítulo tercero del órgano de gobierno, del título sexto del Archivo General e Histórico de Tlaxcala, con los artículos 98 bis y 98 ter, el capítulo cuarto
del director general, del título sexto, con los artículos 98 cuater y 98 quinquies. El capítulo quinto, órgano de vigilancia, del título sexto, con el artículo 98 sixies, y el capítulo sexto del patrimonio del archivo histórico, del título sexto, con el artículo 98 septies. Y se derogan la fracción 54 del artículo cuarto, la fracción cuarta del artículo 11, la fracción tercera del artículo 21, el párrafo último del artículo 38, el capítulo quinto del Registro Estatal de Archivos, los artículos 72, 73, 74 y 75, 95 y el artículo quinto transitorio de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo tercero. La aplicación e interpretación se hará acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General de Archivos. Se privilegiará el respeto irrestricto a los derechos humanos y favorecerá en todo tiempo la protección más amplia a las personas, la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público. A falta de disposición expresa en la presente ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones administrativas correspondientes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como las leyes en materia de procedimiento administrativo y civil de carácter federal que se ajusten al caso concreto. Artículo cuarto. Para los efectos de esta ley se entenderá por, y en este artículo solamente se deroga la fracción 54. Con respecto al artículo 11, los sujetos obligados deberán, de todas las fracciones se deroga la fracción número 4. Cuarto bis. Inscribir en el Registro Nacional, de acuerdo con las disposiciones que se emitan, la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo, así como actualizar anualmente la información requerida en dicho Registro Nacional, de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional. Las fracciones de la fracción quinta a la fracción 12 queda como está actualmente. En el artículo 21, que tiene que ver con el sistema institucional de cada sujeto obligado y que deberá integrarse por, se deroga únicamente la fracción tercera. Y dentro del artículo 38 dice: los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los organismos garantes a que se refiere el presente artículo ante el Poder Judicial de la Federación. Artículo 64. El Consejo Estatal será el órgano de coordinación del sistema estatal. Está integrado por, de la fracción primera a la segunda quedan como está. En la fracción tercera, el titular de la Secretaría de la Función Pública. De la fracción cuarta a la fracción novena queda como está. Y en la fracción décima se adhiere un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico. Capítulo quinto del Registro Estatal de Archivos. En este capítulo, como ya lo mencioné anteriormente, se derogan los artículos 72, 73, 74 y 75. En el artículo 80 se incorpora los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía en coordinación con el Archivo General Histórico del Estado de Tlaxcala, podrán emitir declaratorias de patrimonio documental en las materias de su competencia y deberán publicarse en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. El artículo 95 se deroga. Artículo 95 bis. El Archivo General Histórico del Estado de Tlaxcala es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, el objeto y fines, con domicilio legal en la ciudad de Tlaxcala.
Artículo 97 bis. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General Histórico del Estado de Tlaxcala contará con los siguientes órganos. Fracción primera, órgano de gobierno. Fracción segunda, Dirección General. Fracción tercera, órgano de vigilancia. Fracción cuarta, Consejo Técnico y Científico Archivístico. Y fracción quinta, las estructuras administrativas y órganos técnicos establecidos en su estatuto orgánico. El Consejo Técnico operará conforme a los lineamientos emitidos por el órgano de gobierno para tal efecto. Capítulo tercero del órgano de gobierno. Artículo 98 bis. El órgano de gobierno es el cuerpo colegiado de administración del archivo estatal que, además de lo previsto en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala y las disposiciones reglamentarias, tendrá las siguientes atribuciones. Fracción primera, evaluar la operación administrativa, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del archivo estatal. Fracción segunda, emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Técnico y Científico Archivístico y, fracción tercera, las demás previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 98 ter. El órgano de gobierno estará integrado por un miembro de las siguientes dependencias. Fracción primera, la Secretaría de Gobierno, quien lo presidirá. Fracción segunda, la Secretaría de Finanzas. Fracción tercera, la Secretaría de Educación Pública. Fracción cuarta, la Secretaría de Cultura. Y fracción quinta, la Secretaría de la Función Pública. Por cada miembro propietario habrá un suplente que deberá tener nivel, por lo menos, de director o su equivalente. El presidente, cuando lo considere, a propuesta de alguno de sus integrantes del órgano de gobierno, podrá invitar a las sesiones a representantes de todo tipo de instituciones públicas o privadas, quienes intervendrán con voz pero sin voto. Los integrantes del órgano de gobierno no obtendrán remuneración, compensación o emolumento por su participación. Capítulo cuarto del director general. Artículo 98 cuarter. El director general será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y deberá cumplir con los siguientes requisitos. Fracción primera, ser ciudadano mexicano por nacimiento. Fracción segunda, poseer al día de la designación preferentemente estudios de licenciatura en ciencias sociales o humanidades con título expedido por autoridad o institución facultada para ello, o bien contar con experiencia mínima de 5 años en materia archivística. Fracción tercera, no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso. Fracción cuarta, tener cuando menos 30 años al día de la designación. Fracción quinta, no ser cónyuge ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado o civil con cualquiera de los miembros del órgano de gobierno. Y fracción sexta, no haber sido secretario de Estado, procurador general de justicia del Estado, senador, diputado federal o local, dirigente de un partido o agrupación política o gobernador durante el año previo al día de su nombramiento. Durante su gestión, el director general no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que puede desempeñar en las instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y dentro del Archivo General Histórico del Estado de Tlaxcala. Artículo 98 quinquies. El director general, además de lo previsto en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala y las disposiciones reglamentarias correspondientes, tendrán las siguientes facultades. Supervisar que la actividad del Archivo General Histórico del Estado de Tlaxcala cumpla con las disposiciones legales, administrativas y técnicas aplicables, así como
como los programas y presupuestos aprobados. Fracción segunda, proponer al órgano de gobierno las medidas necesarias para el funcionamiento del Archivo General Histórico del Estado de Tlaxcala. Fracción tercera, proponer al órgano de gobierno el proyecto de estatuto orgánico. Fracción cuarta, nombrar y remover a los servidores públicos del Archivo General Histórico del Estado de Tlaxcala, cuyo nombramiento no corresponda al órgano de gobierno. Y, fracción quinta, las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables. Capítulo quinto, órgano de vigilancia. Artículo 98, sixties. El archivo estatal contará con un comisario público y con una unidad encargada del control y vigilancia, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, y ejercerá las facultades previstas en estos ordenamientos y las demás que resulten aplicables. Capítulo sexto, del patrimonio del archivo histórico. Artículo 98, septies. El patrimonio del archivo general e histórico está integrado por: fracción primera, los recursos que le sean asignados anualmente conforme el presupuesto de egresos correspondiente. Fracción segunda, los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que resulten del aprovechamiento de sus bienes. Y, fracción tercera, los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera, se le asignen, transfiera o adjudiquen por cualquier título jurídico. Transitorios. Se deroga el transitorio artículo quinto y se anexa el artículo sexto a décimo transitorio. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Tercero, la Secretaría de Gobierno, con cargo a su presupuesto, proveerá los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el Archivo General para el cumplimiento del presente ordenamiento. Cuarto, en un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se realizarán las adecuaciones normativas y reglamentarias a que hace referencia. Quinto, remítase el presente decreto a la persona titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 26 días del mes de enero del año 2023. Diputado Rubén Terán Águila, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional. Es cuanto, diputado presidente.